Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola amistades, bienvenidos a una nueva edición del Gato Podcast de los viernes. Yo soy Melissa Paises y para mí es un gusto tenerlos en este viernes 9 de septiembre. Contarles que durante esta semana hicimos varias publicaciones sobre el primer añito, el aniversario de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Y también le dimos seguimiento a la noticia de la detención del tuitero, conocido como el comisionado Luis Rivas, que fue detenido por desacato en prejuicio de Nayib Bukele. Contarles que fue detenido, fue dejado en libertad para que llevara el proceso en libertad. Le dejaron una fianza de $10,000 y luego lo recapturaron por un delito que todavía no conocemos cuál es el que se le acusa. También tenemos la noticia de que el movimiento de víctimas del régimen pudo finalmente reunirse con el procurador Apolonio Tovar, quien se comprometió a darle revisión a cada uno de los casos de detención arbitraria. Pero sobre todo esto y más, hicimos las publicaciones en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Gato Encerrado SB y también en nuestro sitio web como gatoencerrado.news. Ahora los invitamos a que se queden a una entrevista muy interesante y muy importante sobre la viruela del mono. Así que si quieren conocer más sobre esto, quédense con nosotros. Esta es La Conversa entre Gatos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su Gato Podcast de los viernes, ahora en el espacio de entrevistas. Antes, quiero recordarles, si ustedes se acuerdan de que el pasado 30 de agosto el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó el primer caso de viruela símica o viruela del mono en el país. Con esto, según dijo el ministro, se activaron los protocolos necesarios para monitorear los nexos que tenía la paciente que había sido infectada para ver cómo se propagaba el virus, ¿verdad? Y hasta este momento no se han confirmado más casos, pero que eso no nos haga bajar la guardia, por supuesto. Pero para ello, precisamente, tenemos en el espacio de entrevista a el doctor Jorge Panameño, un reconocido infectólogo y médico internista que nos va a platicar sobre la viruela del mono, sobre cómo la detectamos y también cómo la podemos prevenir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, comentarles a los que hoy nos ven y nos escuchan que resulta realmente muy, muy positivo y edificante estar rodeado de jóvenes, ¿verdad? Y que eso me renueva las esperanzas porque nuestro país requiere hoy de mucha energía y ustedes son los llamados a eso, ¿verdad? Llamados a eso. Nosotros solo hacemos uso de la experiencia que hemos acumulado por los años, pero qué bueno que tenemos una representación muy importante de ustedes hoy día. Saludos a toda la audiencia y a quienes nos ven. Y vamos a tener el privilegio de intercambiar opiniones hoy. No, el privilegio es nuestro, al contrario, de tenerlo a usted que tiene tantos años de experiencia. Antes estábamos hablando aquí con los chicos de la producción, los jóvenes que menciona el doctor, de que él tiene mucha experiencia, ha estudiado los 8 años para ser médico, también ha estudiado 4 años para ser internista. Y los 3 años de la maestría. Bueno, así y que 26 años de práctica profesional. Ay, Dios, imagínese. Más 26 años de práctica profesional. Me siento intimidada yo de tener a alguien con tanta experiencia en este espacio. Al contrario, un estímulo para que ustedes sepan que no hay camino fácil. Qué error más grande el que piensa que con hacer un curso de 3 meses se va a convertir en un especialista de alto nivel en la medicina. Es un grave error. Ya lo dijo Hipócrates hace miles de años, ¿verdad? El arte es largo y difícil de aprender. Y como decía mis abuelos y mis padres, el que quiera azul celeste, que le cueste. No hay camino fácil. No puede haber, y por sus frutos los conocerás. Sobre todo cuando se trata de la vida de las personas, por supuesto. Humano, pero bueno, ahorita a lo que nos compete entonces. ¿Cómo hablábamos que íbamos a hablar un poco de la viruela del mono? Cuéntenos, ¿de qué se trata este virus? ¿Cómo lo detectamos? Sí, la enfermedad del mono, la viruela del simio o del mono, es una enfermedad causada por un virus que se llama así mismo, virus de la viruela simiana o del mono, que fue descrito por primera vez, la enfermedad como tal se aisló por primera vez a finales de la década de los 50 del siglo pasado, cuando se detectó en unas instalaciones en África que era una especie de criadero
de monos destinados a su exportación para fines de laboratorio u otros. Y entonces ahí se describió por primera vez esta enfermedad y este virus. Por cierto que mal aplicado, porque hoy sabemos que es más probable que el reservorio inicial sea una especie de roedores, dentro de los cuales hay una especie de ardillas y ratas y ratones de esa área en África Occidental y el centro de África, ¿verdad? Ahí se describe por primera vez la enfermedad y hacia 1970 se describen los primeros casos humanos. Se trata entonces de una enfermedad de animales que pasa al ser humano. Estas se denominan zoonosis, ¿verdad? Tales como la fiebre amarilla y otras que existen en este sentido. Esta enfermedad permanece como una eventualidad muy rara en el ser humano. Se han descrito muy pocos casos, pero importante entender que es una enfermedad que no es nueva, es conocida, a diferencia de la COVID-19. Pero ¿verdad? es algo que hasta hace muy poquito hemos empezado a escuchar, ¿verdad? Pero ¿y por qué se da esto? En realidad, por su poca importancia, no tenía mucha difusión, pero los que nos hemos formado en enfermedades infecciosas, si la conocíamos, habían brotes, sobre todo en trabajadores de zoológicos, en veterinarios, y unos cuantos brotes asociados de humanos. Uno de los más importantes ocurrió en el año 2003 en California, Estados Unidos, cuando un grupo muy grande, aproximadamente unas 13 personas, unos turistas que se expusieron al virus a través de unos mamíferos que llaman perros de la pradera. No sé si ustedes los conocen, No. que cuando se paran y comienzan a otear. Son unos animalitos realmente bellos e interesantes. Uh-huh. Y para que sepan que son diferentes especies que pueden transmitir la enfermedad. Estos animalitos a su vez habían tenido contacto con un mono traído de esa zona. Y así permaneció hasta que en mayo recién pasado inicia este brote que estamos viviendo y que está a un paso de ser declarado pandemia, ¿verdad? Aunque en últimas situaciones comienza a ser controlado, sobre todo en Europa, ¿verdad? Y porque no es, repito, una vez más, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente. Enfermedad nueva es como la COVID-19, que no la conocíamos, al menos no fuera de ambientes controlados, pero no se conocía y ni era una entidad que hubiera circulado en el ser humano. Esta enfermedad entonces en mayo inicia un brote que se ha comportado de diferentes maneras. Me preguntas por qué. Bien, cuando una cosa así sucede, la naturaleza obedece a leyes, no son fenómenos fortuitos, no existe el azar. Y cuando la razón más importante, cuando un virus se comporta de forma diferente, es que ha sufrido mutaciones. ¿Y eso ha pasado en este caso? Pues quiero decirles que esto era solo una sospecha, no se había demostrado, pero en el Reino Unido se acaba de demostrar, sí, que hay una mutación importante que está ahí presente. Entonces, por los años vamos a discutir los orígenes de esas mutaciones, pero no voy a comentar eso. Usted ya se va a poner a investigar de eso. Hay una mutación ahí que ha aparecido, entonces es lo que tocó. ¿Cómo es posible que a partir de un brote, claro, este brote se inicia a partir de un festival, ¿verdad?, que hubo en una de las islas Canarias, en España, que reunió 33,000 personas y a partir de ahí se localizó el origen, se diseminó por el mundo. Y ahí fue donde se comenzó a propagar. Sí, e hizo que Europa se convirtiera en el epicentro hasta hace muy poco. Este día, la Organización Panamericana de la Salud, el día de ayer, declaró que en este momento el epicentro se encuentra en América, ¿verdad? Pero obviamente, principalmente en los Estados Unidos, Norteamérica, y luego se está diseminando a través de Latinoamérica. Con las medidas que se han tomado en Europa se ha avanzado, de eso vamos a hablar. Pero principalmente esta es una enfermedad que está en una categoría, si lo comparamos con la COVID-19 y el boxeo, este está en la categoría mosca, comparado
la COVID-19 que está los pesos pesados, ¿no? Pero y entonces, eso es algo que creo que mucha de la población ha estado como que bien alarmada de si es mortal o no. Entonces, como dices, hace esta comparación, entonces, ¿qué nos dice eso? Esta enfermedad se va a caracterizar, entre otras cosas, porque tiene un riesgo de muerte o mortalidad asociada bastante bajo, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que estamos hablando de que ya se detectó una primera variante. Por ejemplo, cuando surge el Zika que se describió también en la década de los 50 en África, ¿verdad? En Uganda específicamente, las primeras descripciones de esa enfermedad no pasaba de un exantema pruriginoso y un poco de malestar y nunca más nada. Sin embargo, cuando comienza a aparecer aquí, en Sudamérica, fue como mutando. Entonces, no solo había ese exantema, sino que Brasil describe, unos meses después de que habían vivido el brote, que se ha aumentado la frecuencia de malformaciones del cerebro congénitas. Que estaban asociadas en un 400%. Y en ese momento, con el correr del tiempo, se determinó que era una asociación directa. El virus destruye directamente el cerebro de un niño, en una mujer embarazada, del producto de la gestación, del bebé, ¿verdad? Que se está formando. Y posteriormente a eso, la Polinesia Francesa, que es unas islas en el sur del Pacífico, en el Pacífico Sur, que están se llaman por eso Polinesia Francesa, porque son parte de Francia todavía. Entonces un grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París que tenían ahí comienzan a escribir también sobre Zika, que después de que estaba pasando la enfermedad comenzaron a elevarse trastornos neurológicos a la cabeza Guillain-Barré y otras situaciones. Fue así como cuando llega a nuestro país esta enfermedad, que yo lo recuerdo con mucho interés, porque igual que ha sucedido en todas las épocas, desde que hay gobiernos civiles en El Salvador, los ministerios de salud se negaban, diferentes de todas las administraciones, y esa que estaba en ese tiempo no fueron la diferencia, como no lo son ahora, ¿verdad? Comenzaron a negar que eso existía y que no había esta enfermedad, hasta que llegó un punto tal en que en la farmacia le diagnosticaban a la gente que tenía Zika. El punto es que con la presencia del Zika se aumentaron sobre todo los trastornos neurológicos a la cabeza del Guillain-Barré, así como vimos aproximadamente oficialmente más de 200 casos durante el periodo de actividad de esta enfermedad producida por arbovirus, ¿verdad? Pero esto es como que sucede esta mutación y esto también puede suceder con esta viruela. Hasta ahí no se hablaba de mutación, sino que tiempo después entonces detectan en la Guyana, una de las Guyanas, no recuerdo en este momento, recuerda que hay tres la Guyana francesa, la Guyana que es independiente, ¿verdad? Pero en una de esas creo que se detecta y se describe que este virus Zika que estaba circulando tenía una importante mutación. Entonces eso está asociado a estas complicaciones que no fueron descritas. Igual, entonces es una situación que hay que tener vigilancia sobre el comportamiento de la enfermedad. Al día de hoy no hay ninguna evidencia de que vaya más allá de lo que se ha descrito. Es una enfermedad que comienza como cualquier enfermedad viral, malestar, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de cuerpo. Posteriormente aparecen ganglios en el cuello, eso es bien importante. En el cuello, pero que pueden aparecer debajo de las axilas, en las ingles, y eso lo va a diferenciar de varias otras enfermedades. Y 3 a 5 días después de iniciado el periodo febril comienzan a aparecer las primeras manchas en la piel, tradicionalmente en los países donde es endémica esta enfermedad, porque es endémica en el centro de África, las manchas comienzan a salir alrededor de la boca. Y estas manchas van variando con el tiempo. De ser manchas se convierten en unas placas que podrían definirse más como ronchas. Después la roncha se convierte en ampolla, después la ampolla se convierte en una pústula, que significa que esa ampolla que contiene un material claro, supura. Después se vuelve el material purulento, amarillento. Y posteriormente va secándose hasta que forma una costra y esta se cae.
¿verdad? Durante el periodo de las manchas es el periodo de mayor infecciosidad. Entonces el cuadro clínico, ¿y dónde se localizan estas manchas? Bueno, hoy sabemos que a diferencia de estos casos clínicos, los españoles han presentado un estudio muy interesante. Revisaron ellos, dirigieron un estudio de 600 casos en toda Europa y parece ser que las lesiones van a ubicarse, según esa descripción muy interesante, las lesiones parecen ubicarse muy cercanamente a la puerta de entrada. Es así como podemos tener lesiones que aparecen no alrededor de la boca o en la cara, sino en las áreas genitales o anales. Con eso, de hecho, porque algo que se ha hablado de la viruela la viruela del mono, es que se transmite por relaciones sexuales, pero ¿esto es cierto? Y si no, ¿de qué otras maneras se puede transmitir? Mire, yo lo divido así. La forma más fácil, el mecanismo de transmisión más importante que hay es el contacto cercano, íntimo, que puede ser piel con piel, que puede ser piel con mucosa, o puede ser mucosa a mucosa, y ahí entran las relaciones sexuales. En este momento se están terminando los estudios que, en mi opinión, nos van a mostrar sin lugar a dudas de que la transmisión sexual es importantísima. No ha salido todavía, pero en las diferentes series que han habido, series son las descripciones epidemiológicas estadísticas, donde mire, hubo tantos pacientes, tenían estas edades, estas características, y en la mayoría resalta que el 98% de las personas, al menos en la primera generación, ya les explico qué es eso de transmisión, la mayoría corresponde a un grupo que se denomina hombres que tienen sexo con hombres, y arriba del 90% se ha logrado determinar nexo vía relaciones sexuales. Esto sucede en la primera generación. ¿Qué es la primera generación? La primera generación es el que se infecta. Yo me infecto, por ejemplo, la enfermedad que sea, soy la primera generación, pero luego yo contagio a otro, ¿sí? O a otros. Esos son la segunda generación. ¿Se acuerdan? Son esos nexos. ¿Se acuerdan aquellas gráficas de Juan, Pedro? Sí, Ignacio, el clúster, ¿no? Clúster que se armaba de las personas. Pues, sí. Esas son las generaciones, ¿no? Entonces, que Pedro con Jorge y Jorge con Pedro. La cosa es que los siguientes que yo contagio en la segunda generación, y luego estos van a contagiar a otros, y es la tercera generación, y así por delante. Entonces, está bien demostrado que personas a diferentes edades y de ambos géneros, ¿verdad?, se infectan igual si tienen contacto por una vía diferente a la sexual, ¿verdad? Y es así como la segunda forma más importante, más frecuente de transmitirse a través de contacto con objetos que están contaminados o materiales contaminados con secreciones de las personas, que a partir sobre todo de cuando uno se las toca, se las rasca. Las lesiones ahí están, hay descargas virales. Entonces la ropa de cama, las toallas, pañuelos, ¿verdad? Son capaces eso se llama fomites en medicina. También las superficies inanimadas como esta mesa donde estamos ahora, pueden quedar infectadas. Y fíjense que se ha determinado por laboratorio que el virus de la viruela humana, de viruela simiana, a diferencia de del SARS-CoV-2, por ejemplo, causante de la COVID, puede vivir hasta 6 meses en una de estas superficies. Entonces, son altamente resistentes, ¿no? ¿Qué se recomienda para poder evitar esto? Bueno, deja terminar la historia, la idea que estoy desarrollando sobre cómo uno se infecta. Luego uno puede también infectarse a través de la vía respiratoria. Sí, puede. Es decir, me puedo infectar a través de mucosidades provenientes de la nariz o partículas respiratorias o saliva de la boca. Sí puedo. Pero este virus tiene una característica, es de gran tamaño. Y al ser de gran tamaño requiere partículas de secreciones de mayor tamaño y de mayor peso. Entonces, una vez que son expelidas, caen rápidamente por efecto de la gravedad, ¿verdad? Caen al suelo o a las superficies. Y entonces, para que yo me contamine por esa vía, yo tengo que estar casi así, nariz con nariz, besando, ¿verdad? Para que por la vía aérea se transmita, lo cual facilita las cosas a la hora del manejo y la prevención. Entonces, estas son las vías más importantes que se han descrito, y
lo cual va a llevar a la prevención. ¿Cómo se previene entonces esta enfermedad? Bueno, un hecho importante que deben conocer todos es el periodo de incubación. Este concepto es importante. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo que transcurre desde el momento en que yo entro en contacto con el agente infeccioso, sea este un virus, una bacteria, un parásito o un hongo, y el momento en que inician los primeros síntomas de la enfermedad. A eso se le llama periodo de incubación. Entonces esto es crítico. ¿Por qué? Porque una persona infectada puede andar deambulando, moverse entre nosotros, interaccionar. E infectar a más gente. Síntomas, en algunos casos infectar. No todos los casos. No en todos los casos. Pero en algunos, por ejemplo, con la COVID, desde 4 días antes de que la persona tenga síntomas, ya está expeliendo virus al medio ambiente. Pero de otra cosa importante. Y entonces, ¿cómo lo voy a detectar? Vaya, porque ¿qué medida vamos a tomar? Cerremos los aeropuertos, cerremos aquí, cerremos allá. Sí. ¿Y a quién va a dejar entrar y a quién no? Aquí, a menos que tenga una bola mágica, que hay veces en que creo que se usa la bola mágica en este país para hacer estas cosas. Como cuando con el COVID, que dijeron que estas personas de estos países no van a entrar y los demás sí. Sí, verdad. O lotería, no sé yo. Pero el punto es que, entonces, si yo estoy en el aeropuerto y digo, voy a tomarle temperatura a las personas gentiles, que traiga con fiebre, pues no. Pues quiero decirles que este periodo de incubación para viruela del mono puede llegar hasta 21 días, 3 semanas. Es larguísimo. Puede ser tan corto como 5 días, hasta 21 días. Y entonces eso ya es lo que hace que estas cosas deben ser manejadas por expertos, ¿no? No solo que sea para leer y escribir, sino que también hayan estudiado el tiempo necesario para saber. No es algo tan fácil de manejar. Hay que diseñar un protocolo especial. Entonces va a ser difícil que pueda yo detectar viajeros, porque cómo se disemina la enfermedad por el mundo. ¿Cómo creen? El cometa que pasa cada 75 años. No es así tan. La fase de la luna. Los viajeros. Sí. Los viajeros, vía seres humanos que viajan. También puede irse en una mascota que esté, ¿verdad? Así que tengan cuidado de andar tocando monos y cosas. Sí, pero son los viajeros, somos los seres humanos quienes diseminamos esa Pero y enfermedad. entonces también, si yo tengo ahí mi gatito me podría llegar a contagiar. Los felinos, a diferencia de la COVID, donde los felinos sí pueden padecer, todo tipo de felinos, hay una serie de mamíferos que han sido asociados. A la cabeza están los perros y los conejos. Pero entonces no nada de besitos a los perritos ni a los conejitos. Sí, ya les dije lo de los perros de la pradera, que son unos mamíferos, nada que ver, ¿verdad? Pero sí, lo que se está viendo es que el ser humano está infectando a sus mascotas, los perros. Y esa es una vía de transmisión ejemplo. También, entonces así no se ha demostrado cadena. que en este momento, no hay modelos demostrando que de humanos, de perros y ratones, por ejemplo, no. Hay gente que tiene ratas, por cierto, no sé hoy día, pero hubo una época que le encantaba a la gente tener aquellas ratas blancas. Y entonces esas ratas también podrían. Podría ser, pero eso no se ha demostrado. Eso se ha demostrado bien para perros, para conejos, por ejemplo, ¿verdad? Y acuérdate que la gente es muy cariñosa. Sí, entonces no le da también besitos. se puede poner en riesgo a las mascotas. Pero lo que quería yo comentarles es que es bien difícil detectar a alguien que venga infectado, porque ya vieron el primer caso. Hablemos del primer caso, de una persona del sexo femenino con edad de 28 años, no tiene nada de falta de ética, está comentando, eso es lo que tenemos que saber. Sí, son los datos preliminares, los que se dio. Lo más sí. importante para saber, y que todo indica que fue infectado por un familiar un que vino de los Estados Unidos. Y ahí y para muestra un botón, persona del sexo femenino, ¿va? Para remarcar el hecho de que los estudios muestran que todos los seres humanos de cualquier edad somos susceptibles. Y es más, ya se ha definido que hay personas de altísimo riesgo para que desarrollen enfermedad grave, que son niños muy pequeños, mujeres embarazadas y personas de cualquier edad y género con trastornos en su sistema inmunitario, de defensas, ¿verdad? Entonces estos casos sí es como tener más cuidado porque sí podría haber mortalidad en esos casos. Ahí sí. Hasta hoy todos los casos que han habido de muerte se han asociado a esas características en el mundo, ¿verdad? Que en Latinoamérica contamos 4 fallecidos, ¿verdad? 2 en Brasil, 1 en Ecuador y el otro, no recuerdo bien cuál es la tercera. Hay que buscar el dato. Donde falleció una persona. Pero siempre con estas características. Sí. Entonces, esto quiere decir pues que esas son las formas en que se transmite la enfermedad.
que habiendo un periodo de incubación largo en donde alguien puede no tener síntomas, pero está infectado, aún no sabemos con certeza cuánto tiempo antes comienza a ser infeccioso o si es justo en el momento que tiene los primeros síntomas. Lo que ahora se ha determinado es que el periodo más infeccioso es cuando aparecen las lesiones cutáneas, ¿verdad? Pero ¿y se puede detectar con una prueba PCR así como se decía con el COVID? Así es. ¿Y estas pruebas las podemos buscar en los sistemas privados? No. Hasta lo único que nosotros sabemos hoy, eso por análisis profundo, filosófico, y yo diría hasta esotérico, que el único que tiene disponible esa prueba es el Ministerio de Salud. ¿Verdad? Muy poca información hemos recibido cómo se puede acceder a esa prueba. Ahora sabemos que hay 1 o 2 números de teléfono para los pacientes. Vuelvo e insisto, como lo he dicho en otros medios, para los médicos en práctica privada no hay ningún lineamiento. Es decir, si yo veo y detecto un caso, por el momento lo único que puedo decirle al paciente es, mire, llame al 132, porque ni siquiera dicen los medios para los pacientes. Es como que ese protocolo está reservado, está cerrado. Solo manejo en el área de salud interna y de pública, ¿verdad? Pública. Ajá. Los que estamos en la práctica privada no tenemos en este momento ninguna alternativa diferente a que refería al paciente que vaya y llame al 132. Cuando, en primer lugar, esta es una enfermedad de notificación compulsoria. Es decir, que es obligación que si yo lo detecto en mi oficina, porque muchas personas van a llegar al privado tratando de guardar su confidencialidad y otras cosas. Entonces debe haber un medio directo de nexo donde yo pueda llamar y decir, mire, tengo esta situación. Pero no es lo que está. No es lo que está, no hay lineamientos. Y ya esta es ya 4ª, 5ª vez que lo comento, pero por el momento con pedir no, lo más que me pueden decir es no, y voy a seguir pidiendo mientras pueda. Entonces, y la otra cosa que yo he solicitado es que se permita a los laboratorios privados realizar la prueba. ¿Por qué? Porque la misma máquina que utilizamos para realizar la PCR en RT para la COVID-19 es la misma que se utiliza, solo se cambian los reactivos y algo ahí, y ya están en capacidad de hacer la prueba, ¿verdad? Pero no hay autorización. He sabido que hay problemas con la DNM, ahí la Dirección Nacional de Medicamentos, para aprobar el ingreso de reactivos a esto al sector privado, y no hay una política oficial. Al menos quisiera que el ministro de Salud dijera no y por qué. Sería algo de que, pues sí, hay de preguntar. Como ciudadano, sí, como ciudadano. No estar cometiendo ninguna violación ni desacato por estar, pero yo quisiera saber eso, ¿verdad? Esa situación. Entonces, la forma, primero, en todas las enfermedades infecciosas, el primer criterio es clínico. ¿Sí? Que tiene que ser valorado por alguien que sepa de eso, y si sospecha, tomar los caminos apropiados. Hay una cosa interesante que quiero comentarles, y es que la Universidad Francisco Gavidia, a través de su Centro de Modelaje Matemático, dirigido por el doctor Joao Picardo y su equipo, a quienes conozco y puedo dar fe que son personas muy, muy capacitadas, y además con ayuda, tomando en cuenta criterios médicos y de expertos internacionales en esta situación, que es como hoy día la salud pública moderna, la epidemiología moderna, aborda las situaciones, ¿verdad? Hay que medir el impacto sobre el sistema de salud que va a tener este fenómeno que nos ataca ahora, pero que sabíamos que nos iba a tocar. Entonces, con anterioridad había que hacer un procedimiento que se llama modelaje matemático, de cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad en mi comunidad. ¿Y qué nos ha dicho eso? ¿Qué resultados ellos hicieron tenemos? Unos cálculos, pero hay que entender qué es eso, ¿verdad? Son unos cálculos que se hacen en base a física, en base a criterios como periodo de incubación, duración de la enfermedad, mecanismos de transmisión y otras cosas. Se elaboran, ¿cómo se llama esto? Fórmulas, ecuaciones especialmente dirigidas, que al final calculan el número de casos, la probabilidad del número de casos que van a haber de acuerdo a esos criterios que les comenté. Ahora paréntesis. ¿Se dan cuenta qué importante era la estadística? Sí. Cierro paréntesis. Entonces... ¿Qué nos dice entonces ese resultado? Ese estudio nos dice que 60 días después de haberse detectado el primer caso, van a haber 8 casos. 90 días después se plantea la probabilidad de 180 casos.
eso reveló ese interesante que yo les animo que lo busquen. Está disponible lo vamos en a las buscar, redes, así es. Espectacular. Es así como se trabaja hoy día. Y entonces, en el mundo moderno, ¿verdad? En donde no es el político ni el publicista sino que es el científico que está ahí, el académico que está detrás de eso. Entonces quiere decir que se ha calculado de una manera muy profesional y estos estudios han mostrado en el mundo tener un índice de confiabilidad hasta el 95%, cuando son bien hechos. Que el número de casos que podríamos tener a 180 días después de la detección del primer caso sería de 180 casos. Entonces es probable que haya más ahorita. Sí, por supuesto. Pues, eso ya no depende de opiniones, es la realidad que conocemos de la dinámica de las enfermedades. Pero hasta ahorita solo se ha hablado del primero, no ha habido un segundo anunciado. Sí, entonces ahí hay que estar pendientes. Pero el punto es que, ¿para qué me sirven esas cifras? Para calcular, uno, el impacto que va a tener, si me va a colapsar el sistema de salud, para calcular cuántas camas voy a necesitar, para calcular el material que voy a necesitar, con anticipación. Y mire, se equivocó por 5 casos, hubo menos de 10 casos. Pues sí, pero yo tenía un parámetro sobre el cual comenzar a calcular cuánto personal voy a necesitar. Y vacuna ya hay, ¿verdad? La vacuna existe en el mundo, pero no está disponible. Sin embargo, este mes y ayer también la OPS daba a conocer que la Organización Mundial de la Salud, cuyo representante regional es la OPS, va a poner a disposición de Latinoamérica aproximadamente 100,000 dosis. ¿Verdad? Que van a ser repartidos en los primeros 12 países que pidieron esta iniciativa, entre los cuales está El Salvador. Bueno, ojalá que lleguen pronto entonces. Pero entonces esas 100,000 dosis las van a repartir entre 12. Ahí calculen, hagan la fórmula. Espero que sepan que eso del 10% por el 9%, o sea, que cuánto es el 10% de las cosas, pues no vayan a cometer ciertos errores que se han visto últimamente, por favor, que eso lo enseñan en la primaria. ¿Verdad? Entonces lo repartan ahí y ahí más o menos podríamos tener el cálculo de las dosis que podrían estar disponibles para El Salvador. Y entonces eso ya me parece que viniendo de un organismo tan serio como es la OMS, OPS, es una realidad. Sí. Y dicen que en septiembre. Como ustedes saben que todo está aquí bajo sujeto a lo que se llama reserva. Nunca he sabido qué es eso, pero así se dice, reserva. La reserva, la famosa reserva. Yo conocía lo que es el secreto, ¿cómo se dice? Secreto de Estado y cosas, pero eso no. Sin embargo, vamos a ver cuando nos digan eso. Entonces, es ahí donde ha habido anuncios oficiales por parte del señor ministro que ellos piensan utilizar la vacuna para pacientes ya infectados, no para prevenir. Y debería ser para la prevención. Sí, los parámetros que están ya definidos, no los estoy ya definidos. Pues. Esta vacuna está disponible desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que producción es muy baja hasta el día de hoy, se está aumentando. Hay un solo proveedor, una planta que produce en Dinamarca, de un consorcio alemán-danés que se llama Bavaria Nordic, ¿verdad? Y entonces hay una vacuna muy buena, bastante prometedora que está disponible. Y que esperemos que pronto nos llegue aquí también y que se le dé el uso que se le tiene que dar. Va a llegar, eso no hay mayor duda, ¿verdad? Espero que sea, ustedes sabrán, cuando vienen las primeras vacunas aquí a El Salvador, al gremio médico y al personal de salud que estaban en la parte privada se nos denegó. Y tuvimos que presionar para que esto estuviera... Ojalá no ocurra lo mismo con eso. Ojalá no ocurra lo mismo. Sí. Pero en fin, hay vacuna, hay también antivirales, uno de los cuales, el Tecovirimat, se llama así, ha mostrado muy prometedor y ya está siendo cada vez más disponible en el mundo, pero aún es escaso, ¿verdad? Y hay eso. Pero la enorme mayoría de personas van a recuperarse solas después de un periodo apropiado de aislamiento. El aislamiento puede ser hecho en casa si se reúnen las condiciones. No hay tiempo aquí para comentarles de qué es eso, cómo es el aislamiento y cómo es. Pero animo a los escuchas, a los que nos están viendo también, a que comiencen a investigar cómo es eso, ¿verdad? Nosotros seguimos insistiendo en que, dado el volumen que va a ser, por lo proyectado, poco, el Estado debería de no solo educar a las personas, sino proveer los medios necesarios, guantes, gabachones y otras medidas de
para darle para proveerle el apropiado tratamiento, sí. Porque pueden haber infecciones intradomiciliares, otras cosas que... Pero el punto importante es que si esto se planifica apropiadamente, si esto se aborda de una manera profesional, técnica, esta situación va a llevar un rumbo como el que está llevando en Europa. Ahorita Europa ha declarado, el organismo sanitario europeo, que ellos ya están planteando que van a controlar algo tiene que estar controlado este problema. Y eso se puede replicar en cualquier parte del mundo si se administra, si se hace como de una manera correcta y apropiada. Espero que las lecciones, que se aprenda de los errores que se cometió durante la pandemia, los inicios de esta pandemia que todavía vivimos. Pero al final el mensaje es una enfermedad de la que conocemos, de la que hay manera de abordarla, de la que se puede limitar grandemente el impacto sobre la sociedad y hay que en primer lugar, educar a la población. Este día leía yo uno de los principales rotativos, como las gremiales de maestros están quejándose que ellos no han sido educados, no le están dando lineamientos para manejar el problema en los niveles educativos. Pero finalmente, y para cerrar, es un llamado a la población. No hay razón ninguna de alarmarse, por supuesto. De tener pánico, alarma, no es acabarse el papel higiénico, por favor, no, ni hay posibilidades académicas ni científicas de crear esos cierres que tanto daño le hicieron a la nación. Y entonces... todo depende del manejo adecuado, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí los llamo a que se mantengan preocupados, pero una preocupación informada. No que hagamos el mismo error de la pandemia, ¿verdad? De la COVID-19, en donde aquí hubo tantas cosas, de gente hablando cosas y confundieron, todavía hablan de las vacunas. Entonces, manténganse informados, pero un adecuado manejo no tiene por qué acabar o volvernos a la pesadilla de lo que sucedió durante la pandemia. Sí. Solo habrían dos situaciones en las cuales y los puntualiza muy bien el estudio de la UFG. Uno, que se presentaran variaciones genéticas, mutaciones extrañas, o dos, que hubiera un pésimo manejo de la situación. Esperemos que ese no sea el caso. Que no sea el caso, y mientras tanto... estar informados. Educarnos, saber que no podemos, no es admisible en el día de hoy la discriminación de personas por cualquier situación, porque nadie ha señalado que es una enfermedad que es de estas poblaciones, ni que tengan algo nada que ha pasado que ver, mucho con este caso. Con el VIH, yo les contara. Hubo mucha estigmatización, y es lo mismo que está sucediendo ahora. Eso, ya en el mundo están aumentando las cifras, más de 173 niños infectados, mujeres, ¿verdad? Infectadas. Entonces esta es una situación que requiere mucha educación y una adecuada respuesta del sistema de salud, y entonces lo abordaremos como se debe. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos también a que se mantengan pendientes de los comentarios que siempre nos da el doctor panameño, para que se mantengan bastante informados. Y este ha sido definitivamente un espacio muy provechoso en el que hemos aprendido mucho sobre esta enfermedad, que, como ya lo dijo, no es nueva. Pero bueno, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales. Estamos como Gato Encerrado SB, y también en nuestra página web como gatoencerrado.news. Gracias por acompañarnos en el espacio de entrevistas. Gracias por quedarte hasta el final de esta edición del Gato Podcast de los viernes. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encontrás como Gato Encerrado SB y en nuestro sitio web como gatoencerrado.news. También te recordamos que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y en Spotify para estar pendiente de todas las ediciones que se publiquen del Gato Podcast de los viernes. Nos encontramos en otra edición. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen, y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación.